Yo Chamana, un podcast de la doctora Marisela Perdomo. Buenos días y un saludo especial a todas las personas que me escuchan. Hoy voy a hablarles de mi visión de la vida y de sus ciclos. La próxima semana continuaré con la segunda parte. Bueno, comencemos con cómo veo yo la vida, ¿ok? Es muy frecuente oír que la vida es un círculo y más específicamente que es un círculo vicioso porque volvemos a encontrarnos con situaciones similares durante su tránsito. En términos generales, la vida más que un círculo, yo la veo como una espiral ascendente, así como la Vía Láctea, la mayoría de las galaxias, los huracanes, los tornados, las borrascas, la estructura del ADN, de las proteínas, la cola del espermatozoide, las bacterias, espiroquetas, algunas plantas, la concha de algunos moluscos. En fin, la naturaleza nos presenta esas formas en variadas especies. Asimismo, la humanidad ha dejado estas formas simbólicas en las columnas barrocas, romanas, salomónicas y otras. Podemos decir que el vórtice de la espiral corresponde al momento de nacer y su espira o la vuelta, como quieras llamarlo, la más externa, la última, a la edad alcanzada. ¿Te imaginas tu espiral? Ponle un poquito de imaginación. Las espirales, cada espiral no está aislada. Ellas van asociadas a otras circunvecinas o afines y forman el desarrollo o evolución colectiva, lo que en estadística se llama las cohortes. En nuestra evolución nunca estamos solos. Recordemos, los seres humanos somos seres gregarios. Cuando hablamos de la vida, hay muchas definiciones, dependiendo del área en que se desee definir. Sin embargo, a mí me gusta mucho la de la química, ya que define a la vida como un sistema que utiliza energía para evitar el equilibrio químico. Y por ende, ello significa que para que haya cambio, movimiento, se requiere reacción entre polos opuestos, entre lo positivo y lo negativo, como lo querramos. Desde mi óptica y quizás de la de muchas otras personas, la vida es un aprendizaje evolutivo, individual y colectivo, que nos lleva a adquirir valores que pueden ser virtudes o vilezas, las cuales vistas en conjunto son necesarias para la evolución de la humanidad. Algunos de estos valores son el respeto, la honestidad, la confianza, la prudencia, la gratitud, la tolerancia, la compasión, la solidaridad, la perseverancia, la abnegación, la humildad, la fe, la esperanza, la paciencia, la justicia, la sabiduría, la moderación, la generosidad y el desapego. Todo ello nos lleva al fortalecimiento, no solo físico, psíquico, sino principalmente de nuestro poder interior, así como también a desarrollar nuestra capacidad de libre albedrío y de la consiguiente responsabilidad sobre nuestras acciones. Finalmente, las experiencias vitales nos llevarán a cumplir no solo los objetivos de vida individuales, sino también nuestra misión colectiva, la cual se logra sencillamente experimentando la vida. Dentro de esa gran espiral de la cual le hablé, cada espira o cada vuelta, como queramos llamarlo, es un ciclo vital. Y el espacio entre una vuelta y otra vuelta, que corresponde a una amplitud, va a significar el aprendizaje. Es decir, a mayor amplitud o expansión de esa espiral, mayor aprendizaje y viceversa. Mientras más pequeño sea el espacio entre una vuelta y otra vuelta, eso significa que la espiral va a ser más pequeña, más angosta. Significa que no ha habido crecimiento, no ha habido aprendizaje y por lo tanto las personas tienen que repetir experiencias, digamos que las mismas. Se enfrentan a situaciones que, aunque haya cambiado el tiempo, el espacio y las personas, simbólicamente significan las mismas experiencias. Bueno,
También es importante recordar que la vida es vibrante y por lo tanto su ir y venir es ondulante, no lineal. En otras palabras, es un juego entre los polos, ¿verdad? O sea, constantemente vivimos experiencias que clasificamos como buenas o malas. Tú dices, ay, tuve un buen día, tuve un mal día, qué sé yo, ¿no? Pero no es eso, realmente son experiencias necesarias, vamos a llamarlas así, polares, ¿no? O sea, de extremos, que con el tiempo nos daremos cuenta que lo que antes calificamos de negativo, con el tiempo nos vamos a dar cuenta lo bueno que fue que vivimos esa experiencia, y al revés, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hablarles de los ciclos vitales. ¿Qué son los ciclos vitales? Bueno, desde el nacimiento hasta la muerte, el ser humano pasa por diferentes etapas. Ya Pitágoras, hace muchos años, habló de la vida humana en términos de ciclos de 7 años relacionados con distintas etapas de crecimiento y madurez. Aristóteles identificó distintas fases del desarrollo humano como la infancia, la juventud y la madurez. Freud estructuró las etapas del desarrollo psicosexual y Erik Erikson, un psicoanalista germano estadounidense, en su teoría psicohistórica del año 1969, estructuró los ciclos de la vida en términos del desarrollo humano como compuestos por 8 etapas que abordan los desafíos de la vida desde la infancia hasta la vejez. Por ejemplo, el infante se enfrenta al desafío de aprender la confianza o la desconfianza. El adolescente a aprender la identidad versus la confusión de roles. Y en la vejez, la integridad o la desesperación. En general, los ciclos de la vida son las diferentes etapas por las que pasa el ser humano en su proceso de desarrollo físico, mental, emocional, cultural, político, social, desde su nacimiento hasta la muerte. Ahora bien, cuando yo toco este tema, generalmente la gente me dice, sí, los ciclos de vida son de 7 años. Pues no son de 7 años. Pero vamos a explicar por qué la gente dice que son de 7 años. Bueno, resulta que Rudolf Steiner fundó la antroposofía en Colonia, Alemania, en el año 1915 y creó la teoría de los septenios, a través de la cual propuso que el ser humano cambiaba su nivel de conciencia cada 7 años. Esto, aunado a la simbología del número 7 que se tenía para esa época, como la existencia, por ejemplo, de 7 planetas en ese entonces, los 7 días de la semana, los 7 sacramentos, las 7 virtudes, etc., hizo que esta idea de ciclos de 7 años permaneciera incluso hasta nuestros días, sin considerar que en estos 113 años el ser humano y la sociedad han cambiado en las diferentes culturas. Para ese entonces, la expectativa de vida de las personas en Alemania era de 49 años, una cifra perfecta, puesto que permitía explicar que la evolución de la conciencia se daba en 7 ciclos de 7 años, ya que 7 por 7 son 49. Bueno, ahora tenemos que hacernos una pregunta, ¿verdad? Han pasado ya muchos años de esto. ¿Cuánto tiempo vive una persona actualmente? Bueno, esta pregunta realmente no tiene una respuesta precisa. Sin embargo, puedo decirles que todo ser humano tiene un potencial de vida determinado por sus genes. Digamos que la humanidad puede vivir hasta 100 años. Hagamos esta hipótesis, ¿no? Sobre ese potencial genético van a influir las condiciones familiares, ambientales. Cuando yo me refiero al ambiente, no me estoy refiriendo solamente al ambiente físico, sino al cultural, el económico, el político, etc. Así como también los estilos de vida de esa persona o de los grupos sociales en los que ella está inmersa. Y por supuesto, tiene una vital importancia el acceso a los servicios sanitarios. Bueno, resulta que existe un indicador estadístico que se llama esperanza de vida o expectativa de vida al nacer y que nos da una orientación grupal del tiempo de vida de la población en un contexto geográfico determinado. Por ejemplo, en España, en el año 1910, la esperanza de vida al nacer
era de 41,7 años, mientras que en el año 2020 fue de 83,2 años. Las expectativas de vida siempre son mayores en las mujeres que en los hombres. Bueno, pero resulta que existe una gran variación según las condiciones de cada país o región. Por ejemplo, para el mismo año 2020, en Lesoto la expectativa de vida fue de 50,7 años, en Venezuela de 73,9. Es por ello por lo que el lugar donde se nace en un momento histórico es un factor determinante, condicionado además a otras variables como la calidad y cantidad de alimentos, los movimientos migratorios, las guerras, la violencia social, bla, 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 bla. En fin, es multifactorial. No podemos poner el dedo en una sola llaga. ¿De acuerdo? Bueno, en base a todo lo anterior, yo propongo que los ciclos vitales sean variables. En los países con baja expectativa de vida, los ciclos deben ser ajustados a un periodo de cada 6 o 7 años. En América Latina, cuya expectativa de vida está en los 74 años, los ciclos deben ser ajustados a 8 años. Y en los países desarrollados, cuya expectativa es superior a los 80, estos deben ser de 9 años. Obviamente, todo debe ser ajustado a la expectativa de vida de cada región. Entonces, bueno, la vida puede ser dividida en ciclos o grupos de años, pero estos no deben ser taxativos, sino que pueden estar inmersos unos en otros, ya que enmarcar las conductas humanas en periodos limitativos no sería lo adecuado. Pero en general podemos decir que en esos grupos de años el ser humano se enfrenta a experiencias necesarias para su desarrollo. Cada ciclo cambia por crisis, entendiendo por crisis la oportunidad justamente de aprender y cambiar. Cada etapa del desarrollo humano y las crisis existenciales asociadas están vinculadas a ciertos valores o virtudes que emergen cuando se resuelve de manera saludable el conflicto de esta etapa. Llamaré a esas crisis existenciales, término proveniente del existencialismo de los siglos XIX y XX, pero que acuñó Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, publicado en alemán en 1946, y luego publicado como La vida tiene sentido, popularizado a partir del año 1984. Un libro que recomiendo. Las crisis existenciales se definen como etapas de angustia, incertidumbre relacionadas con el propósito o sentido de la vida, y se pueden vivir en cualquier etapa de esta. Antes de finalizar, le dejo las siguientes preguntas para su reflexión. ¿Cómo te imaginas tu espiral, la espiral de tu vida? ¿Cómo te la imaginas? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué sentido tiene todo lo que haces? ¿Estás viviendo auténticamente? ¿Estás satisfecho con quién eres? ¿Cuántas crisis existenciales has vivido y cuál su aprendizaje? Bueno, esto es todo por hoy. Les espero el próximo lunes para continuar con los ciclos de la vida y sus consiguientes crisis existenciales. Muchísimas gracias por su atención. No te olvides de darle a seguir este podcast en Spotify. Y si te ha gustado, puntúa este episodio.